Vamos a leer un versículo que está en Marcos 14 y es un versículo que ya todos saben, lo hemos leído varias veces, pero vamos a profundizar hoy en él, en el nombre de Jesús. Básicamente, ¿qué significa? Más de lo que significa, ¿no? So we're going to read more of what it means. We're going to be reading in Mark 14. When I read it in English, I'll be reading it from the NIV. Tell me when we're ready. Marcos 14:38. Marcos 14:38. Unas palabras que Jesús le da a sus discípulos ya momentos antes de ser entregado para ir a la cruz. So we'll be reading from Mark 14:38, and these are some words that Jesus tells his disciples moments before he'll be betrayed and where he's going to the cross. And it's important to pay attention to the context because that's what gives or brings the deeper meaning to what he said. Es importante poner atención al contexto porque es lo que le da esa profundidad a lo que él está diciendo. Sí, Marcos 14:38 dice: velad y orad, y se los dice porque no podían orar, se dormían, y esto sucedió 3 veces. Porque el Señor se apartó a orar porque ya él iba a la cruz. Y cuando regresaba con los discípulos los hallaba dormidos. Y dice que sus ojos estaban tan pesados que no los podían mantener abiertos. Entonces cuando él viene, les dice esto: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. So Mark 14:38 says, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So part of this context is that the Lord is about to go to the cross and he's about to be betrayed. And as he would separate himself to go pray, he would tell the disciples to pray also. But then when he would return to the disciples, he would find them asleep. And the Word of God says that their eyes would get so heavy that they could not keep them open. So they would go to sleep. And when you consider the context and the situation, you'll understand even why this was happening. So what was Jesus saying when he told them this? Entonces, considerando el contexto, ¿qué es lo que Jesús les estaba diciendo? La oración es un llamado de Dios, del Espíritu de Dios, a activar la comunión, interacción y a crear movimiento espiritual entre su espíritu y tu espíritu. Por eso se le llama comunión. Cuando oras, tu espíritu participa y se alinea con la obra y propósito del Espíritu Santo para tu vida. Y como resultado de esta comunión, los siguientes propósitos de Dios se procesan y crecen en tu vida. Tu ser es transformado en la imagen de Cristo. Dios te enseña a escuchar su voz, te enseña a interceder por otros o por situaciones. Recibes revelación, visiones, palabra de ánimo, fortaleza, poder, respuestas, estrategias, dirección y guianza del Espíritu Santo para tu llamado, ministerio y misión en el mundo. Dios responde a tu oración de petición a todas tus necesidades, ya sean espirituales o sean físicas. Y también la oración profundiza y crea continuo movimiento espiritual en tu vida y en tu relación con el Espíritu Santo. Estos son algunos de los efectos y propósitos que Dios lleva adelante cuando tú lo buscas en oración. Prayer is a call from God's Spirit to activate communion, interaction, and to create spiritual movement between His Spirit and your spirit.
When you pray, your spirit participates and aligns with the work and purpose of the Holy Spirit for your life. And as a result of this fellowship, the following purposes of God process and grow in your life. Your being is transformed into the image of Christ. God teaches you to listen or hear His voice. He teaches you to intercede for others or for situations. You receive revelation, visions, word of encouragement, strength, answers, strategies, power, direction, and guidance from the Holy Spirit for your calling, ministry, and mission in the world. God answers your prayer to all your needs, whether they're spiritual or physical or otherwise. Prayer also deepens and creates continuous spiritual movement in your life and in your relationship with the Holy Spirit. These are some of the effects that take place when you pray. Right? Praying is not just a religious exercise. The Spirit of God is involved with your spirit. So orar no nada más es un ejercicio religioso. El Espíritu de Dios se involucra con tu espíritu. Hay una interacción, hay una comunión. Lo que necesitamos contestar entonces es: si tenemos todo este potencial y poder espiritual a nuestra disposición, ¿por qué batallamos para orar? ¿Qué nos estorba? Entendiendo esto, ¿qué nos estorba? What we need to answer then is, if we have all this spiritual potential and power at our disposal, why do we struggle to pray? What hinders us? Tenemos al alcance algunas de las razones más comunes para explicar por qué batallamos para orar. Falta de disciplina, falta de tiempo, fatiga, negligencia, falta de prioridad, no le damos prioridad quizás, resistencia y opresión demoníaca, entre otras razones que nosotros encontremos para explicar por qué no oramos. Y aunque estos pueden ser algunos de estorbos reales, hoy en estas palabras de Jesús a sus discípulos, vamos a entender con más precisión por qué batallamos para orar. So, we have within reach some of the most common reasons to explain why we struggle to pray. We may say, honestly, there's a lack of discipline and time, fatigue, negligence. It's not a priority. We don't make it a priority. There's resistance and demonic oppression. And although these may be real hindrances, today, in these words of Jesus to His disciples, we will understand more precisely why we struggle to pray. En cuanto a la oración, Jesús le dijo a sus discípulos: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. As for prayer, Jesus told His disciples, the spirit is willing, but the flesh is weak. Si no estamos orando, lo primero que entendemos es que lo que nos detiene de orar es la debilidad de nuestra carne, ¿verdad? Eso lo podemos entender fácilmente. Mi carne es débil, mi carne batalla para orar. Eso está a simple vista. Entendemos que nuestra carne está débil, no tiene fuerza o está enferma. Esto es lo que implica el griego, está enferma. El espíritu está dispuesto, pero la carne enferma. En esta debilidad de la carne está representado la debilidad física o la moral. En un sentido amplio, el pecado, por ejemplo, es una causa de debilidad. By this statement of Jesus, if we are not praying, the first thing we understand is that what stops us from praying is the weakness of our flesh. We say that, I struggle in my flesh to be able to pray. So we understand that our flesh is weak. It has no strength or is sick. This is what the Greek implies. There's an illness in your flesh. In the weakness of the flesh, it's physical, or it could be moral weakness. That's what is represented in this weakness.
So in a broad sense, sin is a cause of weakness. Segundo, porque sabemos que la debilidad de la carne, en la debilidad de la carne está el origen de la batalla por orar y entrar en comunión con el Espíritu Santo. Entonces necesitamos encontrar la causa de la debilidad de la carne. Necesitamos encontrar la causa de la debilidad de la carne. ¿Qué la debilita o la enferma? Si estoy débil, ¿por qué estoy débil? Second, because we know that the weakness of the flesh is what hinders us from seeking fellowship with the Holy Spirit, we must therefore find the cause of the weakness of the flesh. What weakens it or sickens it? If I'm weak, why am I weak? It has a cause. There's a cause. Jesús afirma que nuestro espíritu está dispuesto a orar, pero que la debilidad de la carne es un impedimento a la oración. La disposición del espíritu y la debilidad de la carne es lo que crea la condición de esta batalla por orar. O sea, de un lado tienes a tu espíritu siempre está dispuesto. Diga eso conmigo, mi espíritu siempre está dispuesto. Si tu espíritu pudiera 24/7, estuviera en comunión con Dios. Esa es la disposición de tu espíritu. Pero entonces del otro lado está una carne débil. Y esta es la que estorba la disposición del espíritu. Entonces cuando tienes al espíritu dispuesto de este lado y una carne débil del otro lado, esta es la condición que crea la batalla por orar. ¿En qué momento se manifiesta la batalla por orar? ¿Cuándo debo esperar sentir esa batalla? ¿Cuándo? So Jesus affirms that our spirit is willing to pray. If your spirit could, it would pray 24/7. It would not get tired. That's how willing your spirit is. It just wants to pray. But the weakness of the flesh is a hindrance to prayer. So the disposition or the willingness of the spirit and the weakness of the flesh is what creates the condition of the battle to pray. So on one side you have the willingness of the spirit. It always wants to pray. It always wants to seek God. Listen, your spirit is always trying to get back to where it came from, to connect to its origin, which is the Spirit of God. That's a given. It's always going to happen. But then on the other side, you have weakness in the flesh. And that is what creates the hindrance to the willingness of the Spirit. And that's where the battle takes place. At what moment then does the battle to pray manifest itself? When do I find myself in a battle? When should I expect to feel the battle? Right? If you think about it, the battle will manifest itself the moment you say or begin to pray or say you want to pray. Right there and then. What happens? Why? Why does that happen? Si piensas un poquito, cuando te das cuenta que el momento que buscas o ya vas a buscar a Dios en oración, o dices voy a orar, en ese momento se puede manifestar ya la batalla por orar. A veces se empieza a orar y en cuestión de minutos y a veces no segundos, la mente ya se fue por otro lado. Y ya está, dices, no me puedo concentrar en orar. Y sí puede ser, la primera reacción es reprender al enemigo, ¿verdad?
Y es posible, es parte de. Pero hay algo más que está tomando lugar. So sometimes when you start to pray, that battle manifests, and then, sometimes you start praying, and sometimes in seconds or in minutes, all of a sudden you drifted away, and you're no longer praying. You went on this mental trip, and now you can't focus on praying. And the thing is, you want to pray. You even start asking God to forgive you because, Lord, I'm sorry, I started to pray, and then all of a sudden I'm like, I forgot about you. Right? Am I talking to anybody? Or is it just me? Right? And so our first reaction is to just start rebuking the enemy because, obviously we say, well, it's the enemy that obviously doesn't want me to pray. Right? And we do that. But then it seems to be a pattern in our lives that we can't seem to break. Hopefully today you'll learn how to quiet what's happening and how to break it. So parece que es un patrón, ¿no? Que se repite. Y hoy espero en el Señor que usted aprenda por qué ese patrón o por qué sucede y cómo romper con ese patrón. Entonces, lo que estamos viendo aquí es esa guerra clásica entre el espíritu y la carne. Pero no tiene que ser así. Porque una carne sometida al espíritu no crea una guerra, sino que hace más fuerte la disposición del espíritu, porque la carne no está débil. Quiero que vean la parte inversa. ¿Sí? Cuando una carne no está débil, fortalece más la disposición del espíritu, no le estorba. ¿Me está captando? ¿Sí? Y eso es algo a lo que Dios quiere que lleguemos. So what we see here is that classic spiritual war between the spirit and the flesh. But it doesn't have to be that way, because a submitted flesh to the spirit does not create a war, but makes the willingness of the spirit stronger, because the flesh is not weak. So it is possible to be in a condition or a spiritual state where your flesh is not weak. Entonces, si es posible estar en una condición o estado espiritual donde tu carne no está débil, sino fuerte, si me permite. Salmos 84:2 dice que nuestro corazón y carne cantan al Dios vivo. En un estado santificado, la carne es un instrumento dedicado, sumiso y expresivo de la adoración a Dios. El apóstol Pablo escribió también en Romanos 6:13 que presentemos los miembros de nuestra carne a Dios para que sean instrumentos de justicia. Este es el otro lado que a veces no le ponemos mucha atención en relación a la carne. La carne nada más la vemos como esa área de nuestra vida batallosa. Pero la carne puede ser un instrumento de justicia a nuestros miembros. Nuestra carne le puede cantar a Dios, le puede adorar a Dios. Escuchen, por eso podemos levantar las manos, por eso podemos aplaudir, por eso podemos danzar, por eso podemos brincar. Y es nuestra carne la que está participando de toda esta adoración a Dios. No le está estorbando al espíritu, está permitiendo la libertad a esa disposición que tiene el espíritu. Y escuche, estamos hablando de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el que está dispuesto todo el tiempo. Cuando la carne es débil es cuando entonces se representa ese estorbo. Right? No siento danzar, no siento brincar, no siento cantar, no siento orar. Ya está estorbando, porque hay una debilidad en la carne. So Psalm 84:2, for example, says that our hearts and flesh sing or cry out to the living God. In a sanctified state, the flesh is a dedicated, submissive, and expressive instrument of worship to God. The Apostle Paul also wrote in Romans 6:13 that we should present instruments of righteousness. See, this is the other side of the flesh that we really don't pay attention to.
But this is the sanctified part of the flesh that facilitates or empowers the willingness of the Spirit. It just gives it that freedom to be able to then connect with God, seek God, have communion with God. It doesn't become a hindrance to the willingness of the Spirit. And so that's why we can clap, we can lift our hands, we can jump, we can dance, because now our flesh is also in alignment and submitted to the willingness of the Spirit. And this willingness, listen, is the willingness of our spirit. Is that we want to. When we don't want to, we don't want to sing, we don't want to dance, we don't want to jump, it's because there is now a manifested weakness in our flesh that is hindering the willingness of what our spirit wants to do. And that's why we feel bad. That's why we feel terrible. Because now we're caught up in that battle. Our spirit wants to, but your flesh doesn't. ¿En qué momento pues se manifiesta la batalla por orar? ¿Cuántos pueden admitir que es una guerra? ¿Puedo ver su mano? Amén. Gracias. ¿En qué momento pues se manifiesta la batalla por orar? Cuando la carne entonces no ha sido santificada. Escucha lo que le voy a decir. Aquí está todo el mensaje. Cuando la carne no ha sido santificada, representa una condición preexistente de debilidad carnal que estorba la oración y la disposición del espíritu. La batalla para orar se produce el instante que nuestro espíritu quiere orar, porque nos acercamos a Dios con una condición preexistente de debilidad carnal. Ahorita va a ser la conexión. Tu espíritu dice, vamos a orar. Y empiezas a orar. Pero cuando empezaste a orar con una condición preexistente de debilidad. No estoy pidiendo prestada la pregunta preexistente por todo lo que acabamos de atravesar con lo del COVID. No, esto es parte de la definición del lenguaje griego. Wow. At what point then does the battle to pray manifest? When the flesh has not been sanctified, it represents a pre-existing condition of carnal weakness that hinders the prayer and willingness of the Spirit. Therefore, the battle to pray occurs the moment our spirit wants to pray, because we approach God with a pre-existing condition of carnal weakness. Listen, when people went to the hospital, it wasn't COVID. The ones that died, it wasn't COVID that killed them. It was their pre-existing condition. Are you getting it now? So the reason you can't pray is because when you go to pray, you come with a pre-existing condition in your flesh. My father had Alzheimer's when he died. But it wasn't the Alzheimer's that killed him. It was his heart. This is how deep this is. So catch this. So before you went to the hospital, for whatever reason you had to go in, you were already sick before with something else. And just like with the sickness in our flesh, we become comfortable with it. Oh, I can manage this. I'm managing my high blood pressure. I'm managing my diabetes. I'm managing my asthma. I'm managing whatever, right?
I have it under control. But see, we say the same thing with our flesh. Now, speaking spiritually, well, you know, I'm a little weak in this area, but it's not that bad. But then when you come to pray, you can't. Because that pre-existing condition comes with you even before you come to pray. So listen, you're coming to pray because you want sanctification, but when you come to pray, you're already sick. You come to pray with a pre-existing condition, and that's when the battle takes place. Ahorita lo digo todo en español. Now catch this. Catch this. When you have a pre-existing condition and you go in for something else, right? It's this other reason you went for that agitates and exasperates your pre-existing condition. It's almost working backwards, right? So during COVID, when somebody went in because they got COVID, but they had asthma or they had high blood pressure, right? Or heart problems, the COVID exacerbated the preconditioned situation, the pre-existing condition. Are you understanding me? If they would have never gotten COVID, the pre-existing condition would have stayed where it was. But because they got COVID, now the pre-existing one became worse. And that's the one that killed them. Not COVID. Do you understand? Okay. Catch this. So you're coming to pray, but you have a pre-existing condition of weakness in your flesh. Right? Why does the battle happen? Because the spirit is going to agitate your flesh. It's not the spirit that's going to kill you. It'll be your pre-existing condition. And that's why that battle happens. So the moment your spirit seeks the spirit, your flesh all of a sudden goes into chaos. Are you understanding? Yes. All right, now I got to say all this in Spanish. You're going to be doubly blessed. Cuando tienes una condición preexistente, esto lo pudimos entender mucho durante la pandemia del COVID. La gente que entró a los hospitales y que ya no salieron con vida, muchas de ellas tenían una condición preexistente. Quiere decir que ya estaban enfermos antes de entrar. O sea, tuvieron que entrar por el COVID, pero antes de que tuvieran el COVID ya estaban enfermos. Tenían una condición preexistente. Entonces, gente que batallaba con la alta presión o con problemas del corazón o asma, por ejemplo, cuando les da el COVID exasperó o agitó de más su condición preexistente. Quiere decir que mucho antes que tuvieran que pisar en ese hospital, ya estaban enfermos. De la misma manera, y luego, cuando entras al hospital, porque el COVID está, por la enfermedad del COVID, el COVID entonces empezó a agitar, exasperar el asma o la alta presión o el corazón, y eso fue de condiciones preexistentes, de las cuales murió mucha gente. No fue el COVID, fue la condición preexistente. ¿Sí? Aunque se reportaba que murió de COVID, murió por otra cosa. Lo que aquí Jesús está diciendo, el espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Está diciendo, mira, antes que tú vienes a orar, ya vienes con una condición preexistente de debilidad en tu carne. Y por eso vas a batallar para orar. Entonces te acercas al espíritu porque quieres orar,
Y lo que sucede es que el espíritu agita o exaspera la condición de la carne. Porque cuando viniste a orar, llegaste con una condición preexistente. Y ahí es donde está la guerra. Por eso de pronto ya no quieres orar. Porque la carne se empieza a debilitar. Pero se empieza a exasperar o se empieza a afectar porque la carne se acercó al espíritu. Entonces lo que últimamente te va a matar no va a ser el espíritu, sino la condición preexistente de debilidad en tu carne. Mucha gente que entró a los hospitales con COVID, que no tenían una condición preexistente, salieron bien. Entonces, cuando queremos orar, batallamos, precisamente porque nos estamos acercando al Espíritu. Y cuando nos acercamos al Espíritu, el Espíritu empieza a agitar, a exasperar esa condición carnal, porque la tiene que confrontar. Tiene que. Entonces lo que necesitamos hacer es identificar la causa de la debilidad de la carne. ¿Qué está creando esa condición preexistente? ¿Qué está creando esa condición preexistente? Porque hay que removerla. Hay que remover esa condición preexistente porque le estorba a la disposición de nuestro espíritu cada vez que quiere orar. Entonces necesitamos identificar la causa de la debilidad de la carne o qué es lo que está creando en mí esa condición preexistente. So what we need to do is identify the cause of the weakness of the flesh to remove this pre-existing condition that hinders the willingness of our spirit every time it wants to pray. We need to see and identify what is creating this pre-existing condition of weakness in our flesh, because it's with us. It's with us. When people went into the hospital, their high blood pressure or their diabetes or whatever precondition they had went with them to the hospital. It was there. So when we approach the Holy Spirit, the Spirit of God, to pray, we bring with us this pre-existing condition in our flesh. It has to be identified and it needs to be removed to be able to give total freedom to that willingness of the Spirit. So la gente cuando entró al hospital por COVID entró con toda y su condición preexistente. Entró con su diabetes, entró con su asma, entró con su alta presión, etc. Y la guerra se hizo mucho más grande. Y es lo que sucede. Mientras no identifiquemos y removamos la causa de la debilidad o la enfermedad de la carne, siempre andaremos con una condición preexistente carnal que le va a estorbar a la disposición de nuestro espíritu. So as long as we don't identify and remove the cause of the weakness or sickness of the flesh, we will always live with a pre-existing carnal condition that hinders the willingness of our spirit. So es esta condición carnal preexistente que te hace vulnerable, ¿no? ¿Verdad? Así como hizo a la gente vulnerable al COVID. A veces hasta a un flu o a un resfriado. Gente que tiene asma, por ejemplo. Te mantiene vulnerable, te mantiene débil y susceptible al ataque y tentaciones del enemigo. Mire lo que les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Si no estás orando, eso te hace vulnerable y susceptible a la tentación de Satanás. Estás débil, estás vulnerable.
Nos tenemos que encargar de esta condición preexistente. So it's this pre-existing carnal condition that makes you vulnerable, keeps you weak and susceptible to the attack and temptations of the enemy. The Lord told them, watch and pray so that you don't enter or fall into temptation. But in order to do this, in order to pray, to even pray, you got to take care of the pre-existing condition of weakness in your flesh. Otherwise, you can't pray. If you can't pray, you're going to end up falling into temptation. Cuando la causa de la debilidad carnal se identifica, es removida, la carne es santificada y es un instrumento de justicia, nuestro espíritu puede moverse libremente en toda su disposición para orar sin estorbos. Ya no hay una condición preexistente de debilidad carnal. La carne ya no está estorbando, está ayudando, se está alineando. Todo lo que quiera hacer el espíritu, la carne lo hace, no la estorba. Ya no hay una condición preexistente. When the cause of the carnal weakness is identified, removed, the flesh is sanctified, and is an instrument of righteousness, our spirit can move freely in all its willingness to pray unhindered. There's no longer a weak, carnal, pre-existing condition. The flesh no longer is a hindrance. It helps. It aligns itself to whatever the Spirit wants to do. And this is where we need to be. La disposición del Espíritu sin estorbos remueve entonces la resistencia preexistente en nosotros. The unhindered willingness of the Spirit removes the pre-existing resistance in us. As a matter of fact, it'll be more difficult now for the flesh to become weak, because now the Spirit is more in control. Incluso ahora la carne se va a debilitar más difícilmente, porque ahora el Espíritu está más en control. Y eso es maravilloso. Cuando la disposición del Espíritu reina, la oración es espontánea. La condición del Espíritu siempre está predispuesta a orar, y toda la fuerza y pasión humana está dirigida hacia Dios. When the willingness of the Spirit governs, prayer is spontaneous. The condition of the Spirit is always predisposed to pray, and all human strength and passion is directed toward God. The flesh cannot use this passion for its own desires. La carne en este caso no puede usar la pasión humana para sus deseos, porque ahora toda esta fuerza y pasión está dirigida hacia Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué el Espíritu siempre está dispuesto a orar? La razón por la cual el Espíritu siempre está dispuesto a orar es porque no tiene ninguna preexistente condición en sí mismo. No la tiene. Todas las condiciones preexistentes que le estorban al Espíritu vienen de afuera a través de la carne. So, tu espíritu siempre quiere orar. No tiene ninguna condición preexistente. Cuando hay una, vino de afuera, a través de la carne. So the reason the Spirit is always willing to pray is because it has no pre-existing condition in itself. It's not part of its nature. All pre-existing conditions that hinder the Spirit come from the outside through the flesh. So the problem, yes, it's in the flesh. But the reason we struggle is because we haven't identified and we haven't removed that pre-existing condition.
And it'll be different para cada quien. Pero ahí es donde está en la carne. Con esto cierro. El contexto de esta declaración es un ambiente espiritual altamente estresante y opresivo. Esto es importante. Jesús le dice lo que le dice a los discípulos. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y se los está diciendo en un ambiente espiritual muy, muy estresante y opresivo. Porque Jesús está por ser sacrificado en la cruz. ¿Sí sabe por qué los discípulos no podían mantener los ojos abiertos y se quedaban dormidos? ¿Sí saben lo que estaba sucediendo? Y es algo que es una estrategia que el Satanás usa con nosotros también. Piensa en el contexto. Están estresados y están deprimidos. Esa era su condición preexistente y por eso no podían orar y se dormían. O sea, no podían ni mantener los ojos abiertos, se dormían. ¿Qué es con lo que batalla tu carne? ¿Qué es lo que hace a tu carne débil? ¿Qué es lo que ha creado, formado esa condición preexistente en ti? The context of this statement is a highly stressful and oppressive spiritual environment because Jesus is about to be sacrificed on the cross. So it's in this context that he tells the disciples, the spirit is always willing, but the flesh is weak. And they're going through something terrible because Jesus is about to die. So the disciples are stressed and they're depressed in such a way that they cannot keep their eyes open. That's why they couldn't stay awake. So this represented their pre-existing condition. They couldn't pray. They couldn't pray. You know, when you're sick, even the things you like to do, you don't want to do that. Like, you're like, I can't even do this. And I love doing this, but like right now, I'm like, oh, I'm just feeling so terrible. But you have a pre-existing condition that's keeping you from doing what you love. Otherwise, when you're right, you're fine, you feel healthy, you feel strong, like you could do it for hours, right? Yes. But if you have a pre-existing condition, you can't. You know, aun cuando nos sentimos mal o enfermos o estamos batallando con algo, aún lo que nos gusta hacer mucho, no lo hacemos porque decimos, ¿sabes qué? Ahorita me siento tan mal, me siento tan cansado, estresado, etc. Que ni eso que te gusta hacer, que normalmente puedes hacer hasta por horas, no lo quieres hacer, no lo haces. ¿Por qué? Porque hay una condición preexistente que te está deteniendo de hacer eso. Y no, tú dices, tú sabes bien que normalmente yo hago esto, pero ahorita como me siento, no puedo. Esa es una condición preexistente. Te está deteniendo de hacer lo que te gusta hacer o quizás deberías hacer. Entonces Satanás usa estas condiciones estresantes en los hijos de Dios para prevenir que busquen a Dios en oración, mantenerlos débiles y crear una condición preexistente de debilidad carnal, si es que puede. Satan uses these stressful conditions in God's children to prevent them from seeking God in prayer, keep them weak, and create a pre-existing fleshly condition. Permítame darle otro ejemplo bíblico de lo que estoy hablando. 1 Pedro 3:7. Puede leer del 1 al 7, pero voy a enfocarme en el 7. Está hablando ahí de la unidad conyugal y de los deberes conyugales. Pero en 1 Pedro 3:7, Dios le habla al varón y dice que vivamos con nuestra esposa sabiamente, dándole honor, y dice para que nuestras oraciones no tengan estorbo.
El griego implica no tengan un bloqueo. No tengan un bloqueo. Si la relación no es respetuosa, santa delante de Dios, es manipulativa o incluso abusiva, existe una condición preexistente carnal que estorba la oración. ¿Sí? So 1 Peter 3:7, you can read from 1 through 7. It talks about the spousal obligations and the unity in the marriage. But in 1:3-7, he speaks to the husband, to the man, or to the men, and it says that it tells us to live with our wife with understanding or wisely, giving honor to her, so that our prayers may not be hindered. If the relationship is not respectful, if it's not holy before God, if it's manipulative or even abusive, there is a pre-existing carnal condition that hinders prayer. So, an attitude that does not align to God's holiness is a pre-existing carnal condition. It's going to hinder your prayer. So, cuando incluso una actitud que no se alinea a la santidad de Dios representa una condición preexistente de debilidad carnal que va a estorbar la oración. So, ¿qué tenemos que hacer para remover la condición preexistente carnal que le estorba a la disposición del Espíritu? Escuche, lo que queremos es que nuestro espíritu tenga toda la libertad de buscar a Dios. Eso es lo que queremos. Que nuestro espíritu no tenga ningún estorbo, de ninguna forma, de ninguna manera, sino que se mueva libremente en buscar a Dios. Eso es lo que queremos. So what do we need to do to remove the pre-existing carnal condition that hinders the ever-present willingness of the Spirit? Because look, what we want is to give our spirit the freedom to seek God. To seek God with no hindrance, with no kind of impediments. We want our spirit to just be able to come to God with any kind of holding it back in any way, shape, or form. We want our spirit to move in its willingness and have that freedom. What do we have to do? ¿Qué tenemos que hacer? Para ganar la batalla de remover el estorbo de la debilidad o enfermedad de la carne, primero se tiene que identificar qué es lo que está debilitando a la carne. Primero se tiene que identificar qué está debilitando a la carne. ¿Con qué o por qué está batallando la carne? Se necesita identificar. Algo simple. Vamos a decir que tú dices, simplemente no me dan ganas. Esa es tu condición preexistente. ¿Se escuchó? Una de ellas, quizás hay otra, quizás hay más. Trato pero no puedo. Esa es una condición preexistente. Hay que ver por qué es lo que la debilita. Entonces se tiene que identificar. Y segundo, y esta es la más grande, ya lo identificaste. Ya dijiste, esto es lo que a mí me debilita, esto es lo que debilita mi carne. Ok, ya lo identifiqué. ¿Cómo la remuevo? Porque ¿qué va a pasar cuando vengas a orar? ¿Qué va a pasar? Se va a exasperar, se va a detonar una batalla, right? Porque todavía la traes.
O sea, la quieres quitar, pero ahí la traes. Right? Segundo, se tiene que hacer la gran batalla por remover esa condición carnal preexistente. ¿Por qué será una gran batalla? Porque tendrás que buscar a Dios en oración con la misma condición preexistente que quieres remover, y allí está la guerra. Ahí está la guerra. So to win the battle, to remove the hindrance of the weakness or disease of the flesh, you first have to identify what is weakening the flesh. Identify what the flesh is struggling with. So something real simple. So let's just say that you say, well, I just don't feel like praying. Like I want to, I don't feel it. Well, that right there already represents a pre-existing condition. Because your spirit takes you to pray, and all of a sudden you don't feel like praying. So there's that pre-existing condition. More than likely, there's probably something else. You have to identify it. Second, the great battle has to be made to remove that pre-existing carnal condition. Why will it be a great battle? Because you will have to seek God in prayer with the same pre-existing condition that you want to remove, and there will be war. There will be war. Until you're willing to fight this great battle, that pre-existing condition will stay. Not only will it stay, it will potentially get worse. So hasta que no decidas hacer esta gran batalla, esa condición preexistente va a permanecer. Y no solo va a permanecer, está el potencial de que crezca y sea peor. Peor. So esto es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué batallamos para orar? Porque tenemos una condición preexistente de debilidad en la carne que estorba la disposición del Espíritu. Esta es la razón más precisa por la cual batallamos para orar. Hay una condición preexistente. Necesitamos removerla. Why then do we struggle to pray? Because we have a pre-existing condition of weakness in the flesh that hinders the willingness of the Spirit. This is the more of a precise reason as to why we struggle to pray. You can also read Hebrews 12, 1 through 14 for your reference. Hebrews 12, 1 through 14. También puede leer Hebreos 12, 1 al 14, es otra referencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se aprendió algo de él? Un aplauso al Señor. Vamos a buscar, hermanos, a identificar esa debilidad. ¿De dónde viene? We have to find where that weakness is coming from. What's weakening, debilitating our flesh? Because it's hindering the willingness of the Spirit. Esto es crucial porque está estorbando la disposición del Espíritu. Si hay factores espirituales, obviamente el enemigo no quiere que oremos, es parte de. Pero déjeme le digo que cuando la carne está santificada, el enemigo ni por ahí se va a poder estorbar. So look, I understand that there are also spiritual components. There's the spiritual forces that are trying to keep you from praying. That's part of this whole spiritual battle. But look, when the flesh is sanctified, when the flesh is holy, when the flesh can be an instrument of righteousness, the enemy cannot hinder you anymore through the flesh. But you must remove that pre-existing weakness of the flesh that's present when you're trying to seek God in prayer. Your spirit is willing,
but it's the flesh. It's the flesh. Let's remove that pre-existing condition. Amen. And let's seek God for that. Amen. Dios me los bendiga.